No falta ninguna sesión, ¿cierto? Todas han sido grabadas y todas han sido compartidas a través tanto de la plataforma de Moodle como a través de la carpeta compartida. ¿Ven lo que tengo escrito en el tablero? Sí, profe. Listo. Quiero que por favor, naturalmente este ejercicio se resuelve a través del método de los multiplicadores de Lagrange. Entonces, que por favor planteen el sistema de ecuaciones, resuelvan este sistema de ecuaciones y me digan cuáles son los puntos que salen de resolver el sistema que da el método de los multiplicadores de Lagrange. Este ejemplo tiene algo particular que quisiera discutirlo y una vez hayamos discutido esa idea particular, lo que quiero entrar a discutir hoy son las aplicaciones o los problemas aplicados que requieren el uso de multiplicadores de Lagrange. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, para arrancar, por favor, muéstrenme, regálenme, no hay necesidad que me manden correos, simplemente si quieren, a través del chat, me dicen cuáles son los puntos críticos de Lagrange. Cuando hablo de puntos críticos de Lagrange, son los puntos que salen de resolver el sistema que propone el método de los multiplicadores de Lagrange. ¿Sí me va a entender? Sí, profe. Por favor.
Catalina, Señor profe. ¿ves lo que compartió María Catalina por el chat? Sí, señor. ¿De acuerdo o no de acuerdo? Sí, señor. Todos, por favor. Sí, profe, de acuerdo. O sea que tú me estás diciendo, María Catalina, que solo te dio un punto en el sistema, al resolver el sistema de Lagrange. Sí, profe. Solo uno. Sí, profe, da un punto nomás. Eso pasa o suele pasar con algunos ejercicios. Y yo creo que todos estamos viendo cuál es la problemática de que salga un solo punto de Lagrange. La problemática está en que como el planteamiento que habíamos hecho hasta ahora se basaba en comparar para determinar cuál era el máximo o cuál era el mínimo, pues cuando yo tengo solo un punto no tengo con quién comparar. Y entonces, a priori, yo no podría determinar si ese punto es un máximo o ese punto es un mínimo. ¿Sí me hago entender con la problemática? Sí, profe. Sin embargo, y esto puede sonar, no sé, poquitico chambón si quieren, pero es el esquema que se utiliza para este tipo de problemas. Quiero que se den cuenta cómo está planteado el problema. ¿Cómo está planteado el problema? ¿Qué pide encontrar? El mínimo. En ese sentido, cuando el problema plantea qué es lo que se tiene que encontrar, si me da solo un punto crítico de Lagrange, ese punto es lo que el problema me pide. No sé si me hago entender. Es decir, como el problema pide encontrar un mínimo y el problema y el sistema de Lagrange solo me dio un punto, pues en ese caso ese punto sería el mínimo. Y ese ejercicio no tendría máximo, solo tendría mínimo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Lo vamos a poner en el tablero. Dense cuenta que cuando hablamos del mínimo o del máximo, en ese momento lambda o el valor de lambda es un valor irrelevante porque el máximo y el mínimo está dado solamente en términos de X y de Y. Es decir, lambda, como les decía ayer, tiene un papel testimonial, es importante encontrarlo, pero a la hora de dar la respuesta, uno solo se centra pues, en las coordenadas originales que tenía el problema, que son simplemente X y Y. ¿Sí me siguen hasta acá? ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. En pocas palabras, y por decirlo de una manera cruda y directa, ustedes solo buscan lo que el problema les pide encontrar. Si el problema les pide encontrar solo un mínimo, pues es solo un mínimo lo que van a encontrar. Si el problema les pide encontrar un máximo, es solo un máximo lo que van a encontrar. Si el problema les pide encontrar máximo y mínimo, es porque tienen que encontrar tanto máximo como mínimo del problema. ¿Estamos claritos hasta ahí? Sí, Sí, profe. ¿Alguna señor. pregunta? ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces, si ya copiaron acá, borro y entro a discutir las aplicaciones. ¿Listo? Listo, ¿Borro? profe. Profe.
Por favor, escriban el problema. Entramos a discutirlo. ¿Sí se lee claro para todos? Sí, profe. Listo, pues. Profe, ¿es 2x más y o más 4? 2x más 4y. Gracias. A ti. Quiero que entendamos el contexto del problema que se está presentando acá. Voy a borrar aquí el título para tratar de darles un contexto gráfico. Yo tengo el plano cartesiano. Y yo tengo una función que me da la temperatura en cualquier punto. Es decir, en esta función o con esta función, yo puedo coger cualquier punto, mirar cuáles son sus coordenadas, evaluar la función y eso me daría la correspondiente temperatura. Ahora, yo tengo o hay una persona que está moviéndose sobre esta circunferencia. Se está moviendo o está caminando, digamos que en círculos, sobre esta curva. La circunferencia con centro 0, 0 y radio 3. Yo creo que todos estamos familiarizados con circunferencias, además de que las circunferencias son cónicas. No sé si lo discutimos alguna vez. Si no lo hice fue porque me pareció demasiado evidente.
que las circunferencias son casos particulares de elipses. Y entonces la pregunta que plantea el problema es: ¿cuáles son los puntos de máxima o mínima temperatura, naturalmente teniendo en cuenta por dónde se está moviendo la persona? Es decir, yo quiero saber dónde esa persona experimenta la mayor y la menor temperatura. ¿Sí es claro el contexto del problema? Sí, profe. Sí, profe. Lo primero que uno ve, teniendo en cuenta el planteamiento, es que esto es un problema de optimización, porque es un problema de encontrar máximos y mínimos. Y como nunca se especificó que fueran máximos o mínimos locales, pues nosotros asumimos que se están pidiendo máximos y mínimos absolutos. Es decir, la mayor temperatura, la menor temperatura, pero este problema tiene una restricción, porque es que nosotros no estamos tratando de encontrar la mayor temperatura en todo el plano cartesiano, sino que estamos tratando de encontrar la mayor y la menor temperatura solamente sobre esta región, la región sobre la cual camina la persona. Es decir, este es un problema de optimización absoluta con una restricción. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Ahora, para poder plantearlo, para poder resolverlo en términos del método de los multiplicadores de Lagrange, yo tengo que determinar cuál es la función que nosotros llamamos f y cuál es la restricción determinada por la función g. Es decir, tratar de traducir esto en el lenguaje en el que nosotros hemos venido trabajando hasta ahora con el método de los multiplicadores de Lagrange. Claramente, la función f, y miren cómo voy a traducir esto en términos o en notación, digamos, un poquitico más tecnificada. Naturalmente, el problema es maximizar y minimizar, lo pongo así, esta función. Porque es que yo quiero maximizar y minimizar la temperatura, y la temperatura está dada por esta función. Entonces, esto es maximizar o minimizar la función t de xy igual a 2x más 4y. Y esta sería lo que llamamos la función f. Es decir, f siempre es la función que uno quiere optimizar, a la cual uno quiere encontrarle los máximos y los mínimos. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, profe. Ahora, para encontrar la otra parte que requiere el método de los multiplicadores de Lagrange, tenemos que determinar la restricción. Cuando yo escribo este S punto A, lo que estoy diciendo es sujeta a, y aquí iría la restricción. Pero la restricción, para poder utilizar el método de los multiplicadores de Lagrange, tiene que plantearse en términos de una ecuación. Una ecuación donde haya una función de dos variables igualada a una constante. ¿Cuál sería esa ecuación a partir de la lectura del problema que iría aquí? La de la circunferencia, ¿no? La Es ecuación de la circunferencia. x menos h al cuadrado más y. ¿No es esa? Sí, Pero- exactamente. Dime, María Catalina. Como tiene centro cero, sería x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, denme la ecuación, por favor. X al cuadrado más y al cuadrado ¿Ah? igual a 9, porque el radio es 3. Para los que no estaban familiarizados con la ecuación de la circunferencia, pueden pensar en esto como una elipse. Una elipse con centro 0, 0, donde el radio horizontal es 3 y donde el radio vertical es 3. Es decir, una circunferencia es, por si acaso no lo había mencionado, una circunferencia es una elipse donde sus dos radios son iguales. Por eso es que yo decía que una circunferencia es el caso particular
de una elipse. Lo cierto es que nosotros podemos plantear esa circunferencia a través de esta ecuación. Y entonces, la ecuación o la ecuación que representaría la restricción sería esta ecuación de acá. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Listo. Por favor, resuelvan el problema. Ya este fue el problema que me dieron. Aquí lo planteé en términos del método de Lagrange. Ahora apliquemos el método de Lagrange. 10 minuticos para que lo resuelvan. Y así sabremos en dónde la persona experimentaba la mayor temperatura y en dónde experimentaba la menor temperatura. Por favor.
¿Alguien me tiene la respuesta? Un momento, profe. Listo, pues. Profe, a mí me dio 13.41 y menos 13.41. ¿Y cuál sería el máximo y cuál sería el mínimo? El máximo sería 13.41 y el mínimo sería menos 13.41. ¿Qué dicen los demás? Confirmación. ¿Sí o no? ¿O les dio diferente? Profe, a mí me da diferente. ¿Qué te dio a ti? A mí me dio 3 raíz de 5 y 6 raíz de 5 como el máximo. Y el mínimo me dio menos 3 raíz de 5 menos 6 raíz de 5. Muy diferente. ¿Qué dicen los demás? ¿Alguien más? ¿Quién fue el que me dio la respuesta originalmente? ¿Andrés? Yo, y a mí también me da 6 raíz de 5, sino que 6 raíz de 5 es 13.41. Ah, pero es que, o sea, discúlpame, cuando dijiste 13.41, yo entendí que eso era un punto. ¿Esa es solo una coordenada? No, profe. ¿Por qué no me compartes? Es, ¿Por qué no me compartes, por favor? Si quieres por profe, correo. eso mejor. Listo. Tu procedimiento y lo entramos a mirar. Y miramos eso y entramos a descanso. ¿Listo? Me avisas cuando hayas enviado el correo. Yo estoy Ya, pendiente. profe. Listo. Ah, pero no me mandaste anexo nada. Sí, profe, refresca el correo. No, o sea, sí me mandaste un correo, pero sin nada adjunto. Refresca el correo, profe. O sea, por fuera. Te envío Ok. otro correo. Ah, ya lo vi, ya, a ese ya llegó, ya lo vi. Comparto pantalla. ¿Dónde estoy? Ah, ya, dame un segundo, por favor.
¿Ven todos? La resolución empieza, Sí, profe. la resolución empieza desde bien abajo, entonces lo voy a subir, tampoco tanto. Ok. Eso es 3615, ¿cierto? Señor, Lo que está dentro de la raíz es 3615. no, señor, es 36/5. O sea, raíz de 36 sobre 5 y luego dividido sobre 2. Sí, señor. Listo. María Catalina, compara eso con el resultado que te dio a ti, porfa. A mí la única diferencia, o sea, sí, Y sí me da eso, pero X me da 3 sobre raíz de 5 más o Pero menos. es que miremos la resolución. Miremos el planteamiento del sistema. Todos ven el planteamiento del sistema acá, ¿cierto? Listo, despejo, reemplazo, X igual a Y medios. ¿A ti también te dio que X era igual a Y medios, María Catalina? ¿Y a todos? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, no te escuché bien. Sí, ¿cierto? Sí, sí, profe. Listo. Y entonces, como Y le da raíz de 36 sobre 5, pues X sería raíz de 36 sobre 5, todo eso dividido sobre 2. Y entonces habría dos posibilidades, con el más y con el menos. No se te olvide ponerle aquí un más y un menos, Andrés, para indicar que son dos soluciones, porque si no tendría que Profe, ser uno, que solo hay una. sí, Dime. claro, pero abajo están, Sí, sí, abajo, o sí, sea, sí. sí los Sí, no, yo operé. sé que están abajo. Yo sé que están abajo, pero también ponla acá. O sea, traten de escribir esto Dale, correcto profe. de pe a pa, porque alguien se puede desorientar. ¿Listo? Y aquí están los dos puntos. Aquí dieron dos puntos críticos de Lagrange. Este es uno y este es otro. Y al evaluar, en este me dio positivo, me dio más grande que este de acá. Este punto sería el máximo y este punto sería el mínimo. No olviden el contexto del problema. Este es el punto de mayor temperatura y este es el punto de menor temperatura. Preguntas. Preguntas. ¿No hay preguntas? ¿Me están oyendo? Sí, señor. No hay preguntas entonces. Listo. Entonces son las 9:52. Vamos a descanso. Volvemos a las 10:05. ¿Listo? Sí, señor. Listo, profe. Listo, pues. Voy a dejar proyectando la resolución de Andrés. ¿Listo?
¿Todos leen lo que escribí en el tablero? Sí, profe. Por favor, cópienlo y entremos a discutir. Nosotros hoy estamos discutiendo esencialmente cómo resolver. Dime, perdón. Cómo resolver problemas aplicados de optimización haciendo uso del método de los multiplicadores de Lagrange. Pero naturalmente, para poder aplicar el método de los multiplicadores de Lagrange, nosotros tenemos que plantear el problema que nos ofrezcan en términos de una función y una restricción. Este problema que estoy presentando acá es de los más clásicos dentro de esa categoría de problemas aplicados que se pueden resolver por medio del método de multiplicadores de Lagrange. El planteamiento, digamos que coloquial del problema es sencillo o es fácil de entender. Yo quiero construir, y por aquí la voy a dibujar, una cajita. Una caja rectangular. Y para construir esa caja me dieron cierta cantidad de material. En este caso, cartón. Me dieron 200 metros cuadrados de cartón. Estoy exagerando, obviamente, las cifras. Naturalmente, 200 metros cuadrados de cartón es muy grande. Pero, pues, ese fue el material que me dieron. Cuando a mí me dan esa cantidad de cartón, yo tengo muchas posibilidades de construir una caja rectangular. Es decir, yo puedo armar la caja de distintas formas. Y yo puedo armar la caja de distintas formas y con distintas dimensiones. Es decir, si yo le doy a cada uno de ustedes 200 metros cuadrados de cartón, puede que uno de ustedes la construya más ancha, otro la construya más alta, e igual van a seguir gastando el cartón que se les ha proveído. Pero lo que pide el problema es determinar cuál es o cuáles son las dimensiones de la caja con mayor volumen que uno puede construir con esa cantidad de material. Ese es el problema. Dicho de manera coloquial, todavía no de manera tecnificada, simplemente es como el planteamiento natural. ¿Hasta ahí me están siguiendo? Sí, profe. Listo. Ahora, nosotros tenemos que identificar que efectivamente este problema es un problema de optimización. Y el hecho de que sea de optimización está centrado acá.
Es un problema donde lo que necesitamos encontrar es el mayor volumen o el volumen máximo, si quieren decirlo de otra manera. Voy a ver si me queda el espacito acá para ir escribiendo eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que maximizar el volumen. Pero el volumen tengo que escribirlo en términos de las variables del problema. Y las variables del problema son las dimensiones de la caja. ¿Alguien me puede decir cuántas dimensiones tiene una caja? 3. 3, ¿no? Si ustedes miran cualquier caja, por ejemplo, miren este tablero, este borrador, perdón, como si fuera una caja, nosotros tenemos 3 dimensiones: largo, ancho y alto. ¿Todos están viendo el borrador? Sí. Sí, profe. Largo, ancho y alto. En ese sentido, nosotros tenemos 3 variables y nosotros tenemos que escribir el volumen en términos de esas 3 variables. ¿Cómo es el volumen o qué función representa el volumen en términos de esas 3 variables? Por decirlo de otra forma, ¿cuál sería la fórmula del volumen en términos de el largo, el ancho y el alto? Llamemos a esas variables, voy a ponerlo por acá. Esto es X, esto es Y y esto es Z. Por darle el nombre de las variables que acostumbramos a utilizar comúnmente en el cálculo. X, Y y Z. Entonces, ¿cómo queda el volumen en términos de X, Y y Z? X por Y por Z. X por Y por Z. El volumen de un rectángulo o de una caja rectangular es largo por ancho por alto. X por Y por Z. Y entonces aquí tenemos la función. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué es un problema de optimización? Es un problema de optimización. Es un problema de encontrar máximo o de maximizar una función, en este caso de 3 variables. Alguien estará pensando ya la pregunta, pero es que nosotros solo hemos trabajado con 2 variables. ¿Qué pasa si le meto una variable adicional? Vamos a ver que el problema no es tan grave, que la generalización es más o menos obvia. Entonces, yo tengo la función. Pero hay otro detalle que es importante que uno lee del problema. Y es que el problema tiene una restricción. Una restricción en el sentido literal de la palabra. Es decir, una restricción en el sentido que restringe las condiciones con las cuales nosotros podemos resolver el problema. ¿Alguien me puede decir dónde ve esa restricción del problema? Que el área de la caja debe ser 200 metros cuadrados. Que la cantidad de material que podemos utilizar es 200 metros cuadrados, que como Andrés lo dice, es igual al área de la caja. Entonces aquí hay un sujeto A. Y el sujeto A es que la cantidad de material tiene que ser igual a 200 metros. O por decirlo de otra forma, el área superficial de la caja tiene que ser igual a 200 metros cuadrados. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, profe, pero ¿y la fórmula del área de la caja? Esa es la pregunta clave, ¿no? Sería 2 veces Y por Z, si no estoy mal, más 2 veces... O sea, es 2 veces el ancho por el alto, ¿Listo? más 2 veces el grosor por el alto, Ok. más 2 veces el ancho por el grosor. No, espera. Sí, el ancho por el grosor. Sí, o sea, tengo ancho, alto, perdón, largo, ancho, alto.
Entonces es 2 veces el largo por el ancho, más 2 veces el ancho por el alto, más 2 veces el largo por el alto. ¿Sí? Sí, señor profesor. ¿Qué opinan de lo que está diciendo Andrés? ¿Sí es claro por qué? Sí, profe. Para Sí, es claro. todos. Es decir, esta es la clave para poder plantear el problema como Lagrange. Entender que la cantidad de material o la fórmula de la cantidad de material es esta de acá. ¿Por qué? Porque es que la cantidad de material es simplemente la suma de las áreas de la cara, de las caras de la caja, es decir, es sumar esta cara, más esta cara, más esta cara, más esta de acá, más esta de acá, ¿cuál me quedó faltando? Más esta de acá. Y esas áreas, si uno mira cuidadosamente, son rectángulos. Y entonces, por ejemplo, esta mide X por Z, este rectangulito de acá, y como detrás hay otro que mide exactamente lo mismo, por eso es que sale 2 veces X por Z. Y lo mismo con esta cara de acá y la que está atrás, y lo mismo con esta cara de acá y la que está debajo. Sería como descomponer todas las áreas de la caja, ¿no? Exactamente. Es descomponer la caja, es como coger la caja, es que no tengo aquí una caja, o de pronto sí. Y miren, de cartón para hacer más realista la experiencia. Es como coger esta caja y abrirla y extenderla. Y entonces la cantidad de material que se gasta es lo que mida este pedazo, lo que mida este otro pedazo, lo que mida este otro, lo que mida este otro de acá, este otro de acá y este otro de acá. Y de ahí es que sale largo, ancho y alto, estas dimensiones y esta fórmula para encontrar la cantidad de material que se gasta. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, profe. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Listo. Voy a dejar esta para acá. Ahora, mírenlo cuidadosamente. Es un problema de Lagrange. Escrito esto, miren la traducción, que esa parte es clave. Que ustedes sepan coger este texto y convertirlo en esto de acá. Dense cuenta que esto es un problema de encontrar un máximo de una función bajo una restricción y que en la restricción hay una ecuación donde aquí hay una expresión en 3 variables igualada a una constante. Es decir, esto es Lagrange. Ahora, esto es Lagrange con 3 variables. Y entonces aquí es donde viene, y voy a borrar el planteamiento del problema, la pregunta. ¿Cómo se hace Lagrange en 3 variables? Y la generalización es obvia. Esto es lo que nosotros llamamos f. Esta es la función f y esta es la función g. Y Lagrange para 2 variables era f sub x igual a lambda por g sub x, f sub y igual a lambda por g sub y, y como aquí hay una variable más, en el caso en que tenga 3 variables, sería f sub z igual a lambda por g sub z. Es decir, entre más variables, el único cambio es que aparecen más ecuaciones dentro del sistema determinados por las derivadas parciales con respecto a esas nuevas variables. No sé si me estoy haciendo entender hasta ahí. Sí, profe. Profe, y ahí no faltaría la La restricción. restricción. La restricción. Lo que llamaríamos G de X, Y, Z, que es esto de acá, esto es G, igualado a la constante, que sería C. Y si Profe, el qué pena planteamiento, porque puso GY ahí. ¿No sería FY también? La derivada.
¿Dónde? ¿Dónde? En las de la izquierda, profe. No, porque es F, X, F, Y, F, Z, lambda porque es su X, Profe, es lambda. que eso parece una G. ¿Esta? La G, arriba. Esto es una Izquierda. F. Sí. Esto es una F. Vale, profe, es que pensé que había escrito G. Sí, no, es una F. Las cosas que las escribí feo, pero era una F. F sub Y y F sub X. Ya te lo escribo mejor. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Tarea. Bueno, un pedazo de la tarea. Ya les doy el otro pedazo de la tarea. Tarea. Plantear el sistema, resolverlo y responder al problema. ¿Sí es clara la tarea? Sí, señor. Ya lo planteé, ya está el sistema de ecuaciones que deberían encontrar. Ustedes tienen que plantear el sistema, resolverlo y resolver el problema. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Listo. Ya ahorita pongo en la plataforma el espacio para que suban esa tarea. ¿Estamos bien hasta ahí? Profe, la única diferencia entre manejar dos variables y tres variables son la cantidad de ecuaciones y ya. ¿Sí? La cantidad de ecuaciones y la cantidad de variables, ¿no? Sí, 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 claro, pero no nos vamos a encontrar con nada que no hemos No, trabajado ahí. exactamente. Nada, nada, nada. Y el segundo problema es hacer lo mismo, pero en vez de una caja rectangular, hacerlo con un cilindro. Y el tercero es otro enfoque de problema que ustedes tendrán que investigar e indagar. Pero que les voy a dar la idea gráfica. Y ustedes se van a encargar del planteamiento, de plantear el sistema de ecuaciones y de resolver con Lagrange. No sé si haya otro método, pero yo quiero que lo hagan usando Lagrange.
Y entonces déjenme ilustrar la idea. Pero eso quiero hacerlo, si puedo, sobre la pantalla. Si tengo GeoGebra acá, debería tener GeoGebra. Ay, no lo he descargado. Tengo otro. Ahora puedo entrar a GeoGebra acá. Si siguen viendo el ejercicio, cópienlo. Igual. Profe, una pregunta. Ahí dice el punto más cercano 4,9, ¿sí? El punto más cercano al punto 4.9. Ah, ok, listo. Gracias, profe. Voy a mirar a ver si lo puedo. Y aquí encontré GeoGebra, que ahí queda mucho mejor. Listo. Que esto geométrico siempre se ve más chévere. Ay, pero no me gusta la escala. Ya listo. Se me cabe, listo, ya. Voy a compartir pantalla. ¿Ya terminaron de copiar lo que está en el tablero? Sí, señor. Listo, voy a compartir pantalla. Un segundo. ¿Sí ven? Sí, profe. Listo, ya. Listo. Ah, esperen, ya. Ay, el borre este. Listo, a ver, ya. ¿Usted ha manejado GeoGebra alguna vez? Listo. Miren. Esta es la circunferencia. X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 9. ¿Sí la ven? Sí, señor. Sí, Por profe. aquí arriba está el punto. Ah, lo puse re mal. O sea que no lo puedo mover. A ver. Bueno, aproximadamente. La idea era hacerlo más preciso, pero ya. Listo. Por aquí está el punto 4,9. Y yo quiero saber de todos los puntos que están en la circunferencia, cuál es el que está más cercano a este punto de acá. Gráficamente uno diría, no, pues está como por acá. El más cercano debería ser como este de acá. Pero yo no quiero un este de acá. Uno quiere las coordenadas específicas de ese punto. ¿Qué les puedo decir con respecto a ese problema? Ese es un problema de Lagrange. Ese es un problema de Lagrange. Es un problema de Lagrange y tiene una restricción, tiene una función. Lo que ustedes tienen que determinar, y en eso pueden investigar, revisar, pensarlo por ustedes mismos, es si esto es un problema de encontrar un máximo, si es un problema de encontrar un mínimo, cuál es la restricción, cuál es la función, todo eso. Tienen que determinarlo y aplicar, pero usando solamente el método de los multiplicadores de Lagrange. ¿Sí me estoy haciendo entender hasta ahí? Sí, profe. Listo. Esa es la tarea. Espérense, voy a poner de una vez el espacio. Denme un segundo, ¿dónde está mi celular? Profe, ¿y para cuándo sería esa tarea? Ya lo discutimos. Ya discutimos eso. Espérenme, dame 5 minutos, 2 segundos. Para hoy es muy exagerado. Sí, creo, profe. Para mañana, medianoche. ¿Listo? Pero permítanme un segundo. Voy a subir de una vez el espacio para que
¿Dónde está? Edición. Tarea. Agregar. Sería la tarea que es 6, ¿no? Sí, señor. Profe. Perfecto. Listo, pues. ¿Tan feo queda? No. ¿Quedó tan mal eso? Voy a ponerla de todas formas. Ah, ya quedó. Listo, listo, listo para el 16 de julio. Cambios. Por favor, confirmen, entren al Moodle y miren lo de la tarea 6. Si está bien la fecha, si está bien todo lo que hemos cuadrado. Sí, profe, ahí está. Y está la imagen de la tarea y todo, ¿cierto? Sí, sí, señor. Listo. Entonces, para mañana. Entonces, les doy este espacio. Terminamos por hoy. Y les doy este espacio para que lo vayan trabajando si quieren. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Entonces, nos vemos mañana. Gracias por su tiempo. Hasta luego, profe. Listo, profe.